noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estos días se está debatiendo en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado. Ahora, esta semana en concreto, ha sido en su totalidad y la semana que viene le tocará el turno a las enmiendas parciales. En esos presupuestos van a quedar reflejados los dineros que desde el Estado van a venir a la región de Murcia para infraestructuras estratégicas para nuestra región. Eso, dicho así, pues bueno, es bastante vago en el sentido de que conviene, yo creo, que se analice qué infraestructuras son, cuánto dinero viene y si son las que queremos, las que deseamos los murcianos, las que se pueden. Vamos a hablar de ese tema esta noche. Se está debatiendo en el Congreso, en donde allí hay representantes políticos murcianos que están debatiendo, discutiendo y votando en torno a este asunto. Políticos murcianos también en foros nacionales que hablan seguro de cuestiones sobre la necesidad de la transparencia, los problemas de la corrupción. Ahora está continuamente en los periódicos, en los medios de comunicación, sobre las tarjetas opacas que lleva en jaque a los partidos políticos, a los sindicatos. Y bueno, ¿qué ocurre sobre este asunto? ¿Cómo les está afectando? Deben tratarlo porque sí, en cualquier momento, pero seguramente con una cuestión también añadida, y es la mirada puesta en las elecciones autonómicas y municipales y el posible efecto Podemos que pudiera tener sobre toda esta cuestión. Y también en esos foros, en la sede de los partidos políticos nacionales y en el Congreso, Senado, se habla seguro también del movimiento separatista catalán y la convocatoria, la pseudo convocatoria que hay para la semana que viene. De esos asuntos, fundamentalmente, queremos hablar esta noche con dos personas que están en esos lugares, que están en esos foros, en el Congreso, uno en el Senado, otro, es decir, en la política nacional, y que por tanto también juegan un papel relevante en sus respectivos partidos políticos a nivel del Estado español. Les presento a continuación a Andrés Ayala, que es diputado nacional del Partido Popular, es portavoz de infraestructuras en el Congreso y por tanto de lo que vamos a hablar es una persona que maneja información y toma decisiones importantes al respecto, pero es que además también es miembro del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, donde también se analizan estas cuestiones, así que su opinión es importante para todos nosotros y que la comparta con los ciudadanos es algo que le agradecemos. Andrés Ayala, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. También se encuentra con nosotros Ramón Ortiz, es senador por el Partido Socialista. Bienvenido, Ramón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Que, bueno, esta semana es más tranquila para los senadores en cuanto a que no hay debate de los presupuestos, pero estos asuntos también son asuntos que en esas sedes, tanto regionales como nacionales, y en el Senado también, en los pasillos y también en el propio debate se llevan a cabo y se discuten. Vamos a analizar estas cuestiones y también en el transcurso del programa le vamos a ir ofreciendo testimonio de algunas personas que creemos que son interesantes y que las vayan aportando. Vamos a empezar con los presupuestos. Yo les decía que en efecto esta semana en el Congreso se están debatiendo esos presupuestos generales del Estado. Son más de 13.000 millones de euros los que se van a repartir entre las diferentes comunidades autónomas. Para la región de Murcia van a venir 425 aproximadamente, lo que supone un 3,8% del total, de la globalidad del país, y un 40%, algo más, de un 40% más respecto de lo que se destinó el año pasado. Dicho así, señora Ayala, parece datos muy buenos. Sin embargo, hay quien dice que, bueno, que habrá que ver si esos dineros vienen para lo que deben venir, para lo que es necesario, y que realmente se gasten, porque una cosa es lo que vengan en las cuentas y luego en la ejecución. Y hay quien pone como ejemplo este mismo ejercicio en el que estamos, que al parecer pues no se van a gastar o invertir las cantidades que se habían decidido inicialmente. ¿Qué nivel tiene usted de satisfacción sobre este asunto? Vamos a ver, yo creo que está muy bien planteado el tema. Los presupuestos, el proyecto de presupuestos para la región de Murcia, yo creo que son unos presupuestos adecuados para los proyectos que se están planteando. La región de Murcia es la segunda que más crece en el contexto nacional de todas las comunidades autónomas y efectivamente usted ha dicho las cifras, tiene el 3,8% sobre el total cuando el peso de la región de Murcia es el 2,6%, por tanto decimos que pues, son unos presupuestos que son más que el peso que la región tiene en el Estado. Bien, dicho eso, que no dejan de ser cifras que no van nada más que a engordar las estadísticas, yo creo que los presupuestos de este año en cuanto a las inversiones
pues sí son los que la región necesita para ejecutar en el año que viene, que evidentemente hay que llegar a la plena ejecución presupuestaria. Y con respecto a lo que se esté invirtiendo en este año y que al fin y al cabo es el antecedente de lo que se va a invertir el año que viene, pues se han dicho cifras que no responden a la realidad. Es verdad que el ideal es que se invierta el 100% del presupuesto, es decir, un presupuesto bien ejecutado es el que se cumple al 100%. Si no, pues aunque se quede en el 99,9%, pues usted no ha cumplido el presupuesto. ¿En qué se va a cumplir el presupuesto del año que viene en cuanto a las inversiones? Se va a quedar en el torno al 85%. ¿Es una ejecución baja? Sí. Yo lo acabo de decir, que lo bueno es el 99,9%. Sin embargo, también es una ejecución que está de acuerdo con las variaciones que ha tenido el presupuesto de ingresos con el presupuesto de gastos. Nosotros hemos visto este año, como a lo largo del año, ha habido organismos como ADIF que en otras partes de España no han podido cumplir y ejecutar el presupuesto en los porcentajes, en altos porcentajes. Yo creo que en una globalidad del 85% en todas las inversiones de todos los ministerios en la región de Murcia está bien. Yo sé que el PSOE querría el 100%, pero a ellos hay que recordarle que nunca pasaron del 50%, por lo tanto lo digo porque es muy fácil ahora decir la ejecución es muy mala, tal, pero si repasamos toda la serie periódica desde el 2004 hasta el 2011, tenemos el 48% de ejecución presupuestaria en la región de Murcia. Entonces, se va a ejecutar ese porcentaje. Hay ejemplos como el puerto de Cartagena, que debe invertir el 96%, que está muy bien, y hay otros porcentajes que se van a quedar algo menores. La media, el 85%. Para el año que viene, yo creo que se garantiza la llegada del AVE a la región, que es importante y de la que luego hablaremos. Se le da un impulso a lo que es la conexión interior de Murcia con la Comunidad Valenciana, con el eje de Yecla-Jumilla. Se dota la autovía del Reguerón. Se dota también la famosa autovía del Bancal, por decir cuestiones de comunicaciones de carreteras. También hay dinero para la conexión ferroviaria del puerto de Cartagena, que es uno de los precedentes de la nueva política en la que los puertos ayudan a la intermodalidad, y hay dos experiencias piloto que se han puesto en España, que son Barcelona y Cartagena. El acceso al puerto de Barcelona se hace con fondos del puerto de Barcelona, los accesos ferroviarios al puerto de Cartagena en Escombreras se van a hacer con fondos del puerto de Cartagena en una nueva política de intermodalidad, como digo, y en tema la otra partida inversora importante, que es el agua, pues tanto Aguamed como Seyasa, que son las dos sociedades de desarrollo y de inversión del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pues suben el 250 y el 300%. Yo he dicho que no quería decir cifras, pero vamos, creo que son buenos, son los presupuestos para salir de la crisis, son unos presupuestos que ayudan a la creación de empleo, y creo que la región de Murcia sale bien parada. Analizaremos cuestiones en concreto porque son temas importantes cada uno de ellos, pero bajo su punto de vista, señor Ortiz, ¿trata bien el Estado este año o va a tratar el año que viene a la región de Murcia? Bueno, a mí no me gustaría caer en aquello de que Andrés, como forma parte de la mayoría de gobierno, están gobernando el Partido Popular, pues dice que los presupuestos son estupendos. A mí no me gustaría caer en el sitio contrario de, por aquello que estamos en la oposición, decir que son muy malos, sino tratar de remitirme realmente a lo que es la realidad pura y dura, desde luego pues la realidad vista desde mi perspectiva. Vamos a ver, a la región de Murcia nunca, que yo recuerde, se le ha tratado bien, y me refiero a los gobiernos socialistas y a los gobiernos del Partido Popular. Y cuando digo no se le ha tratado bien, lo que quiero decir es que no se nos ha tratado en función de las necesidades que teníamos. La región de Murcia siempre ha estado en una cierta desventaja en relación a otras regiones. Tendríamos que haber tenido siempre una prima en el trato, y esa prima no se ha tenido. Entonces yo creo que hay que partir de esa base y no tirar cohetes que no corresponden. Yo creo que la región de Murcia merece un trato mejor del que ha tenido, y merece un trato mejor, desde mi punto de vista, del que va a tener. Hay algo en lo que estoy absolutamente de acuerdo con Andrés, y es en el enfoque, digamos, un poco global que hace a la hora de analizar los datos. Porque dice, bueno, este año se ponen los presupuestos para Murcia tanto dinero en inversiones. Bueno, no hay que olvidar que estamos en un año preelectoral.
O sea, el próximo año tenemos elecciones autonómicas y municipales en el mes de mayo y previsiblemente a final de año se cumplen los 4 años de legislatura y tendremos también elecciones generales. Entonces, por poner apuntes en un presupuesto, pues el Gobierno ha pensado que no hay por qué ahorrarse el esfuerzo y entonces se ponen cifras este año alegres. ¿La cifra es alegre este año? Yo lo reconozco, es alegre. El problema es cuánto de eso se va a ejecutar. Las cifras, Andrés, y has hecho una referencia que estoy muy de acuerdo contigo a la hora de apreciar las cosas, en verlas con una cierta perspectiva. Durante los 8 años del gobierno de Zapatero, en los presupuestos generales del Estado ha figurado una media interanual de en torno a 750 millones de euros para la región de Murcia. Una media a lo largo de los 8 años. En los 4 años que va a llevar el Partido Popular el año que viene, la media que le sale es de 350, algo más de 350, es decir, prácticamente la mitad de lo que se venía presupuestando para la región de Murcia con los gobiernos socialistas. ¿Esa cifra es buena o mala? No lo sé, ahí está la cifra. Y desde luego son datos del Ministerio de Hacienda del señor Montoro, que no me los invento yo. Insisto que este año la cifra es alegre, es verdad. Dices tú que a final de año, en relación a 2014, que es el año en el que estamos, se va a ejecutar en torno al 85%. Sí. Bien, eso es una previsión. Ojalá tenga razón, sí. Pero lo cierto y verdad es que lo que va ejecutado al día de hoy no llega al 40%. Que de aquí al final de año se va a llegar al 85%, no lo sé, yo no soy adivino. Pero si nos ajustamos a las cifras reales, por desgracia, la ejecución presupuestaria es muy baja. No ha salido. Es muy baja. Los últimos datos son del 31 de agosto. O sea, no ha salido ni septiembre ni lo que va a octubre. Pero, y tú sabes que tú que has gobernado, sabes que al final, que el último trimestre se certifica muchísima obra, se cumple los porcentajes de inversión mucho en el último trimestre. Te digo porque las últimas cifras son del 31 de agosto. Por eso, Andrés, yo no me atrevo a corregir la cifra que tú has dado, de que a final de año se ejecutará el 85. Sí. Yo eso no lo corrijo porque no lo sé, es una previsión. Sí, yo creo que es eso. Yo me guío por las cifras que se han publicado. No quiero exagerar los números y decir que es posible que no se haya llegado al 30% en la ejecución. Por eso digo el 40%, para dar un margen ahí de maniobra de un 10%. Hay mucho más. Bueno, vamos a ver si al final año lleva razón Andrés o no. Yo creo, por desgracia, que no va a llevar razón. Que no se va a llegar a ese 80% de ejecución. Entonces, el problema es que en los presupuestos del Estado se anotan cosas y luego no se ejecutan. Pero, ha hecho referencia Andrés, perdona, sí. Ha hecho referencia Andrés al tema de la autovía del Bancal, al tema del eje de Yecla hacia Valencia, al tema del AVE hacia Cartagena. Nosotros vamos a presentar enmiendas a esos presupuestos, porque creemos que la previsión que hay no es razonable y no se ajusta, digamos, al cumplimiento de los objetivos políticos. Que es decir, queremos hacer esta obra, oiga, si quiere hacer esa obra de verdad y la promete, tendrá que poner más dinero del que hay. Vamos a hacer enmiendas. ¿Qué vais a hacer con la bahía de Portmán? Que estaba perfectamente presupuestada, tenían los dineros para contratarse. Pero os metisteis en una aventura con una empresa privada, y desapareció la financiación pública prácticamente. ¿En qué situación estamos? ¿Vais a poner dinero para hacer la inversión en la bahía de Portmán, sí o no? ¿O seguís en manos de una empresa, un proyecto privado que parece que por desgracia hace aguas? Pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, yo te contesto a 2 o 3 cosas. Primero, el dinero que se ha puesto del año que viene es el que se puede ejecutar. Es decir, tú una obra, por mucho que le pongas 500 millones de euros, no puedes gastarte ese dinero en los tramos que son los nuestros. Por lo tanto, yo creo que tiene el dinero que necesita. ¿Para qué? Pues para que el AVE llegue a la región, a Murcia, capital, en el año 2015, y para que el corredor mediterráneo, con el tercer hilo, llegue a Cartagena en el 2016, que son las... Perdona, ¿has dicho en el 2016? 16. ¿Te has visto bien la ficha presupuestaria? Sí. ¿Y qué es lo que hay ahí? Sí, la he visto, y ya verás cómo se puede hacer. Entonces, ¿cómo lo planificáis para el 2019 casi? Ya, pero primero, es que hay un vicio de decir que se tiene que ejecutar y gastar lo que está en el presupuesto, pero no se puede hacer más obra. Esa obra tiene financiación plurianual, pero no ejecución plurianual. Por lo tanto, de todas maneras se va a corregir en el presupuesto para que no dé lugar a ningún malentendido, que los años se adecúen a las ejecuciones. Pero fíjate, al margen de eso, Ramón, las finalidades previstas por el Gobierno
con los presupuestos del año que viene se van a cumplir y que son las que hemos comentado. Me preguntas por la bahía de Portmán. La bahía de Portmán sigue su curso porque está adjudicada en un concurso a una empresa que tiene unos plazos que los está cumpliendo y que va a proceder a la regeneración de la bahía sin coste para la administración y simplemente llevándose los estériles y el mineral que saca de la bahía. Por lo tanto, no hay que prever ninguna cantidad porque está previsto y está garantizado la ejecución de la regeneración de la bahía. ¿Que no os gusta a vosotros que consigamos fórmulas de colaboración público-privada en la cual haya un beneficio para los ciudadanos y que no se gaste el presupuesto? Pues yo creo que otras veces decís que sí. Ahora, para la bahía de Portmán, como hemos encontrado una solución... Andrés, no te he hecho ningún juicio de valor, te he hecho una pregunta. No, pero me has dicho que no se va a hacer, que parece que ¿dónde está el dinero para garantizar? O sea, es que no hace falta, en el presupuesto no hace falta dinero para la regeneración de la bahía. Yo creo que tú eres una persona que estás completamente al día, te darás cuenta y tú también, que la situación del proyecto empresarial pues no acaba de estar suficientemente claro. Cuando ya había una financiación pública y podía estar contratada la obra en regeneración de Bahía de Portmán y podrían estar ejecutándose esos trabajos. Tú me dices, Andrés, hombre, ¿no os gusta que busquemos fórmulas de colaboración público-privada para sacar adelante y cubrir objetivos y tal? Precisamente yo, a mí no me parece mal, pero siempre y cuando sean proyectos viables, porque, por ejemplo, la experiencia a la que nos estáis sometiendo en relación al aeropuerto de Murcia, que eso también es un proyecto de colaboración público-privada, lo que ha pasado es que había una empresa que iba a hacer un aeropuerto y que no nos iba a costar un duro, como tú has dicho, que no nos va a costar un duro la bahía de Portmán, y al día de hoy la deuda de 200 millones de euros está sobre la costilla de todos los murcianos y todas las murcianas. 200 millones de euros que se gastó una empresa privada y que hemos terminado nosotros avalando y luego prácticamente siendo titulares. O sea, menuda experiencia público-privada. O sea, que ese beneficio se lo quedan los privados y si el tema no les sale bien, todos los murcianos nos quedamos vamos a ver, con la quiebra del negocio. El aeropuerto a ver si lo de Portmán va a pasar lo mismo. No, el aeropuerto primero no tiene pérdidas, el aeropuerto es una inversión que se ha hecho con un gasto y con una obra que está ahí, que evidentemente hay que conseguir que ponerlo en marcha naturalmente, pero en principio... ¿Era una concesión, Andrés? Es una concesión. Es una concesión. Sigue siendo una concesión. ¿Quién debe ahora mismo los 200 millones de euros? Los sigue viendo la empresa. Lo único que hace la región es avalar una obra que en definitiva es de la comunidad autónoma. O sea, después de la concesión, la obra revertirá a la comunidad autónoma. Andrés, ¿quién va a pagar los 7 millones de euros que hay que pagar antes de final de año de intereses de ese préstamo? ¿El particular o el gobierno regional? Pregunto. Yo creo que los pagará cuando se ponga en marcha el aeropuerto. Se pagarán cuando se ponga en marcha el aeropuerto con los ingresos que tenga el aeropuerto. Mira, los 20.000 euros diarios que en intereses nos está costando el famoso aeropuerto, los va a pagar el gobierno regional. Es decir, todos los murcianos y todas las murcianas. Por ahora. Yo creo que hay que esperarse para ver cuáles van a ser los números finales del aeropuerto, que evidentemente es una cuestión que debe resolverse para que se ponga en funcionamiento. Vamos a hablar, si les parece, del AVE. Sí. Es un tema también importante. Vamos a escuchar, bueno, una cosa es las fechas de cuándo va a llegar el AVE a la región de Murcia. ¿Qué significa la región de Murcia? Y otra cosa es el cómo. Y otra cosa es cómo, exactamente, que es donde hay... Parece que las fechas, más o menos, en cuanto a Murcia está más o menos claro. Cartagena hay ciertas discrepancias, dependiendo de quién opine al respecto. Y luego, ¿cómo va a llegar? Soterrado de momento no, por fases, si es lo mejor, si no es lo mejor, allí hay discrepancias. Vamos a escuchar dos opiniones y luego reclamaré la de nuestros invitados. En primer lugar, la del portavoz de la plataforma pro soterramiento del AVE, que es Joaquín Contreras. Nos dice lo siguiente. Nosotros, aunque no es algo que nos guste, nosotros no nos negamos tajantemente a la fase, no nos negamos a las fases, pero para hablar de fases hay que conocerlas. Nosotros recibimos, después del nuevo gobierno regional, recibimos la promesa del consejero Campos de que nos definirían cuántas fases había, en qué consistiría cada una de ellas, en qué tiempo se llevarían a cabo y que había disponibilidad presupuestaria. Con esa premisa, nosotros no nos negamos de raíz a hablar de fases, pero resulta que eso no ha sido lo que ha ocurrido. Sin estar definidas las fases, sin saber el tiempo,
de ejecución, sin saber si se dispone de base presupuestaria o hay compromiso para que en sucesivos presupuestos generales del Estado haya reserva de dinero. Sin saber nada de eso, nos encontramos con que Adif dispone de la noche a la mañana de una primera fase que es, como ya se ha aireado en Murcia, en superficie, con una barrera aquí en el mismo lugar donde tenemos la actual, mucho más consolidada, mucho más infranqueable, y eso sí, con un punto de permeabilización que llaman ellos, que es que en el paso a nivel este de Santiago el Mayor el tren se deprime para inmediatamente después salir de nuevo a la superficie. ¿Qué les parece esa reflexión, esa pues, opinión? Vamos a ver, yo creo que la reflexión es bastante normal, a mí me parece bien. Quiero decir que es la primera vez que oigo que el planteamiento de no negarse en redondo a que el AVE llegue a la región de Murcia por fases. A mí me parece que esa es la postura en la que estamos de acuerdo y en la que se va a hacer. Es decir, nadie ha renunciado al soterramiento, ni va a renunciar en el futuro al soterramiento, pues porque yo creo que es una reivindicación que la hemos tenido todos a lo largo del tiempo. Ahora bien, evidentemente no se está haciendo ningún soterramiento en España por cuestiones presupuestarias, o sea, se han abandonado ese tipo de obras en todas partes, en Alicante, en Granada, incluso en León, la tierra del señor Zapatero, que lo había dejado ahí una cosa absolutamente demencial. Bueno, entonces se va a hacer las obras para que llegue en superficie con esa depresión que ha dicho muy bien el presidente de la plataforma, para hacer permeable el paso de Santiago el Mayor y como cuestión provisional. Y en ejercicios posteriores se hará el soterramiento tal y como estaba planteado, al cual no se renuncia. Yo creo que además debemos de hacerlo así. Murcia no se puede quedar atrás ya en la llegada del AVE, es que estamos en perjuicio y en una competencia pues muy negativa en relación con otros territorios de España. El AVE tiene que llegar ya a Murcia. Que por necesidades presupuestarias tenemos que hacerlo de esta manera provisional al principio, sí, pero sin renunciar en ningún caso ni la plataforma, ni yo creo que ninguno de los murcianos. O sea, no solo le afecta a los del barrio del Carmen, yo creo que nos afecta a todos el que tiene que llegar, tiene que finalmente estar soterrado el AVE, el ferrocarril en la ciudad de Murcia, pero tiene que llegar cuanto antes porque tenemos que ser competitivos como son otras regiones. Y luego además yo creo que es una mayoría de murcianos los que nos vamos a beneficiar de que el AVE llegue por fin a Murcia y por lo tanto, bueno, pues una provisionalidad en el soterramiento yo creo que es razonable, como me ha gustado que haya dicho el presidente de la plataforma. ¿Fecha aproximada para llegada del primer AVE a Murcia? Pues es 2015. No hay nadie que se atreva a decir en qué fecha por una razón. Cuando tú acabas las obras de un AVE, necesitas entre 40 y 80 días, 70 días de pruebas, sin las cuales no pueden meter un tren comercial. Por lo tanto, ahí hay una fluctuación de casi 3 meses entre obra y pruebas y tal, que hace que no seamos capaces de decir, pues el día tal de tal mes es el día que se va a ir. ¿Y para Cartagena? Para Cartagena 2016. ¿Cuál es la solución de Cartagena? La solución de Cartagena es que la conexión Murcia-Cartagena se incorpora al corredor mediterráneo. Es decir, que la solución es la del tercer hilo que se pone al trazado actual con 3 pequeñas variaciones que se hacen para rectificar 2 curvas que tienen un radio demasiado pequeño, y entonces esas obras se hacen con presupuesto de la Unión Europea, de la mayor participación que hay de fondos europeos, puesto que es el corredor mediterráneo. Y como es compatible los ferrocarriles que van a utilizar esa vía, tanto de red convencional como de alta velocidad, pues se incorpora precisamente en la estación de Murcia a Cartagena, y el AVE podrá continuar de Murcia a Cartagena llevando... ¿Es la solución más razonable bajo su punto de vista, la que se ha adoptado para el AVE? Hombre, yo creo que con el tema del AVE va a ocurrir, como tantas veces en la historia de la región de Murcia, es que se nos va a maltratar. No se está diciendo toda la verdad, y digo no se está diciendo toda la verdad por no decir que se está mintiendo.
no hace mucho iba a haber una gran manifestación en Murcia, convocada precisamente por la plataforma y otros colectivos sociales. Y yo recuerdo que en aquellos días, y no era mucho, Andrés, 2, 3 meses o por ahí, no creo que haga más, o 4 meses, el señor alcalde de Murcia salió a decir que no era necesario hacer la manifestación porque el AVE se iba a soterrar. Y ahí están las hemerotecas para comprobar si lo que digo es cierto o no. Inmediatamente desde el Ministerio se salió también a echarle una mano al alcalde diciendo que había compromisos de soterrar. Pero claro, se dio la circunstancia de que 7 u 8 días después la ministra Pastor compareció en el Senado y tuve la oportunidad de, en el plenario, hacerle una pregunta, y es si realmente lo que estaban diciendo era cierto. Y claro, me dijo la ministra Pastor, que es una persona muy inteligente, me dijo que lo que iban a hacer era hacer la traza permeable. Claro, no era lo mismo que soterrar. Es verdad que si soterras se queda permeable la zona, pero claro, si lo haces permeable no necesariamente es soterramiento. Es decir, la conclusión es que han estado mintiendo, es que han dicho yo voy a soterrar y ahora no van a soterrar. Van simplemente a esquivar un paso, a hacerlo permeable por 1 punto, por 2 o por 3 si fuera posible. Ahí es donde voy, que eso es lo que más, iba a decir, me jode como murciano. Claro, y perdóname la expresión, ¿qué provisionalidad va a haber en una inversión multimillonaria en el AVE a Murcia? No hay ninguna provisionalidad, Andrés. No nos engañemos nosotros mismos, que nosotros somos de aquí. Ahí no hay provisionalidad. Y es verdad que estamos atravesando por un momento difícil de naturaleza económica, es verdad. Hay grandes restricciones presupuestarias, es verdad. Hay proyectos que se han tenido que paralizar y otros modificar, es verdad. Pero eso es tan verdad como que la traza ferroviaria en la ciudad de Murcia no pasa por una orilla. El barrio del Carmen es corazón de la ciudad y no se puede pasar por ahí el AVE si no es soterrado. Y si se hace, desde mi punto de vista, será una barbaridad, será un maltrato difícilmente reparable y será algo que, por desgracia, se quedará ahí décadas sin que nadie lo modifique. Ramón, perdona. Y eso es lo que a mí me... Primero, la solución de la permeabilidad es provisional y se hará el soterramiento. Porque además es una promesa y que yo creo que además es una demanda exigible. Ahora, yo te quiero hacer 2 comentarios. No es Murcia la única ciudad en la que el AVE o el ferrocarril llega al corazón de la ciudad y no está soterrado. Y no se va a soterrar nunca. Nada más que... No, perdona. Es que acabas de darme la razón, Andrés. No, pero es que aquí el compromiso... No, y se ha dicho... Andrés, donde está hecho, llevas tu razón. En aquellas ciudades pero Madrid, donde tienen la traza ferroviaria en superficie... ¿Atocha llega al corazón de Madrid? Pues sí, está dentro de la ciudad. Pero perdona, está andando a 5 minutos de la Puerta del Sol. Sí, a 5 minutos de la Puerta del Sol. Sí. Y no está soterrado. Claro, y tú me dices, y no se va a soterrar. Y nadie lo demanda. Tú has dicho, y no se va a soterrar. Eso es lo que va a pasar con Murcia. No, en Murcia sí. Es decir, vais a hacer unas obras en superficie que luego no se van a soterrar. Ramón, se van a soterrar. Ojalá pero no lleve yo razón. Lo que yo quiero decirte pero el tiempo me dará la razón. Es que hay donde no se ha soterrado y no pasa nada, y donde sí se va a soterrar. Lo digo porque parece que es que hacemos a Murcia de tercera, porque provisionalmente se dé una solución en la que el AVE llegue en superficie. No me creo la provisionalidad, vale, es que no es verdad. Me parece muy bien que no te la creas, pero yo, déjame mi argumento, que decir, mire, a Murcia se le da una solución provisional, pero que no es vergonzante. Es provisional, pero no es vergonzante. Es una solución para que 1 millón de murcianos podamos anticipar el disfrutar el AVE, porque esperarnos a que haya fondos suficientes para el soterramiento total, Andrés, pues a mí me parece que que no nos lo merecemos los murcianos. Desde el punto de vista de los que han estado diciendo hasta hace 24 horas que se iba a soterrar y que tienen altas responsabilidades, debería de ser vergonzoso que lo aceptaran. Ramón. Y tú me dices, Atocha llega al corazón de Madrid, es verdad. Y Chamartín también, pero Andrés, no atraviesa la ciudad, no la parte en dos. Aquí, por desgracia, el trazado ferroviario nos parte la ciudad en dos. Alicante también. Que por desgracia es así. Alicante también. Te puedo citar muchísimo. Si Alicante lo tiene hecho, lo van a hacer ahora, pasado mañana. No lo tiene hecho.
no lo tiene hecho. Y lo van a hacer en superficie y van a partir la ciudad. Está ya Hombre, hecho, Andrés, está por ya favor. hecho. Ah, está ya hecho. Está ya hecho. O sea, está ya hecha Claro. la estación, llega el AVE y no tiene soterramiento. Claro. ¿Eh? Si quieres nos damos una vuelta por Alicante y vemos tú y yo la traza ferroviaria, Pero- a ver si Alicante ciudad se parte en dos Sí, por la traza también, ferroviaria. también, Andrés, Ramón, por favor. pero no me obligue a que te diga No, que dime- si se hubieran tú dime lo que tú cumplido, quieras. si se hubieran cumplido los plazos, hubiera habido el dinero para soterrarlo cuando había dinero. Pero no te lo quiero decir. No, tú dímelo, No te lo quiero hombre. decir. Es decir, si el famoso convenio del 2006 Claro. se hubiera cumplido en sus fechas, no estaríamos discutiendo. Efectivamente, si os Porque lo lo hubiera- tendríamos soterrado. Claro, si os lo hubiéramos dejado todo hecho no tendríais nada que hacer. No, en eso estamos de acuerdo. Sí, desde Sobre luego. precisamente- Ni siquiera pagar las lo deudas. menos que podéis Ramón, hacer es cumplir no tendríamos ni que pagar las cumplir deudas. con vuestros compromisos. ¿Qué menos Precisamente que eso? sobre la Claro. disponibilidad de dinero, hemos preguntado a Ramón Madrid, que es el decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, sobre la disponibilidad de fondos para acometer infraestructuras importantes en la región. Nos decía lo siguiente. Quizá lo consideramos escaso, ¿no?, que a esta altura de la película, que podríamos decir, pues se tienen solo 82, 83 millones de euros para la llegada. Sí tenemos conocimiento por el Consejo Social de Murcia, Económico y Social, que se va a hacer vía por fases y además se está estudiando para que las fases no sean incompatibles unas con la otra, no haya que hacer mayor gasto. Bienvenido sea. Echamos de menos otras partidas, por ejemplo, pues el tema de la variante de Camarilla, o la finalización de estas carreteras que tenemos tantísimo tiempo, ¿no? Quizá nos hemos retrasado mucho, ahora dicen todos que no hay dinero, evidentemente no hay dinero, hay una época de crisis, pero aprovechando que tenemos a los dos diputados de los dos partidos mayoritarios con nosotros, pues yo les pediría que en las épocas de bonanza también lo tengan en cuenta, porque parece que nunca es la época para la inversión, una porque quizás nuestro peso específico a nivel del Estado no es lo suficientemente grande y otras porque la crisis económica pues, lógicamente nos aprieta a todos, ¿no? Bueno, ha aprovechado para mandar una petición a los dos invitados. Hombre, Ramón, que es muy buena persona, yo lo conozco, me parece una persona, un profesional muy competente y ser también una persona muy inteligente, muy formada y tal, pero es verdad que destila una cierta resignación. En decir, bueno, pues si no se puede hacer otra cosa, pues ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que conformar y que hagan ahora eso y vamos a confiar en que luego van a hacer lo que prometen y tal. No nos engañemos. Andrés, siempre hay épocas buenas, malas y regulares. Y a la región de Murcia, pues, por desgracia, pues no se nos trata nunca como se nos debiera tratar. Y yo insisto que en este caso, una inversión que se va a hacer, que la estación del Carmen no es la estación de Atocha, ni la de Chamartín, ni la de Alicante. Es una estación más modesta. Yo creo que si el gobierno hiciera un esfuerzo, podría cumplir con su promesa, con su compromiso y con los compromisos de los gobiernos anteriores y definitivamente, ya que se va a hacer la obra, que se haga bien hecha. Porque si se hace bien hecha, será definitivamente bien hecha. Y si se hace mal hecha, por desgracia, se quedará definitivamente mal hecha, que es por desgracia lo que yo creo que va a pasar. Insisto, ojalá yo esté equivocado. Pero Ramón, si cuando había dinero no se hizo, pues a ver quién es el responsable de eso. Y yo te digo, insisto, que se va a hacer para que los murcianos podamos disfrutar del AVE el año que viene, mejorar nuestras comunicaciones, que falta nos hace, y evidentemente con el compromiso absoluto de que se soterrará definitivamente. Bueno, yo señora Ayala. no quiero poner ninguna pega a tus palabras, pero también quiero dejar las mías aquí y quedarán grabadas. Creo que se va a hacer una chapuza en el Carmen y creo que hacia Cartagena no se va a hacer nada. Eso es lo que yo creo, visto los presupuestos y la voluntad del Pues gobierno. como se quedarán grabadas, veremos la realidad Sacaremos la biblioteca. en el año Hay, 2015 aunque y sea 2016. Muy brevemente, pero la CROEM se ha interesado por qué va a pasar con el Gorguel o el corredor de mercancías o el Camarillas, aunque sea muy brevemente, pero sobre estos tres proyectos. Vamos a ver, sobre esos tres proyectos es lo siguiente. El Gorguel, que es el más sencillo, el Gorguel sigue su trámite, es decir, el Gorguel está en su escenario temporal que estaba planteado porque es una obra de financiación público-privada, es decir, esa es una obra que necesita madurar y una obra que estaba planteado su inicio en el umbral del 2017 desde el principio. Por lo tanto, tiene presupuesto para este año que viene mayor que el de este año, la ejecución del puerto de Cartagena es del 95%, como he dicho al principio, y por lo tanto es una obra que no tiene ningún tipo de modificación, ni de cambio, ni de nueva planificación. Con respecto a Camarillas,
Camarillas sí que es verdad que hay una parte de la obra hecha, hay un presupuesto pequeño para el año que viene, es verdad. Yo creo que ahí había que priorizar que el AVE llegue a Murcia antes que tengamos 2 trenes que se queden a la mitad y ninguno llegue. Camarillas sigue siendo un compromiso. No voy a volver a argumentos antiguos. Hubo dinero para hacer el túnel, pero nada más que la plataforma. Nos faltan lo que es todas las vías, más las instalaciones, más la electrificación y tal. Se demora unos años. Eso es verdad. No se renuncia a Camarillas. Yo creo que Murcia no puede renunciar a Camarillas, después de que además hemos estado sufriendo. Aquí le voy a dar también la razón a Ramón, o voy a hacer su mismo argumento, mejor dicho. Ha habido durante muchísimos años presupuestos del Partido Socialista y del Partido Popular que no se ejecutaron, eso es verdad, y se hizo una parte al final, a medias, que fue con el Partido Socialista, pero cuando ya estaba la obra hasta adjudicada con el Partido Popular, pero bueno, es igual, no se hizo, y ahora es una obra que se pospone para potenciar la llegada del AVE a la región. El año 16 tendrá una partida más importante que la pequeña partida que es verdad que tiene el año que viene. ¿Y el corredor de mercancías? Y el corredor de mercancías no tiene razón la que ya se lo contesté. Es decir, tiene para el año que viene terminar lo que se puede terminar, que es el proyecto definitivo, que ya está terminado prácticamente, y licitar las obras. Y esa es una obra que se va a financiar en los años siguientes, no ejecutar solo, sino se va a financiar, lleva una partida importante de fondos europeos y va a estar en el 2016, porque es la continuación de un corredor mediterráneo que hay una declaración de la ministra Pastor en marzo del 2012, que ya dijo en Castellón que el corredor hasta Cartagena, porque quiero recordar que acaba precisamente en Cartagena, lo comprometido hasta hoy, será en el 2016. Sobre estos proyectos. Nosotros ahí tenemos una ventaja y es que estamos en el corredor mediterráneo y eso pues empuja y nos arrastra. De ahí el que yo insista tanto en que nuestra exigencia no tiene que ser tanto que se hagan las obras porque las obras se van a hacer, sino en que se hagan bien hechas. Porque si no, el corredor mediterráneo, en lugar de pasar por aquí y favorecernos, lo que va a hacer es pisotearnos. Andrés. Hombre, Ramón. Sí, si no se hace bien hecho, sí. Se va a hacer bien eso es lo que yo digo. Se va a hacer bien hecho. La variante de Camarillas. Ahí tenemos un ejemplo claro, lo digo porque siempre, que si Zapatero, os dejamos ahí una obra casi terminada con toda la... casi terminada, no. Perdona, en términos técnicos, y tú sabes de lo que voy a decir porque lo dominan mejor que yo. La infraestructura terminada, faltaba lo que se llama la superestructura, poner encima lo que hay que poner encima, hombre... Si hemos hecho, que solo no es que sino que se ha ejecutado el agujero. Que se ha ejecutado prácticamente lo más caro y era muy fácil terminar esa obra, un poco de dinero, pero es que, de verdad, permíteme que en términos coloquiales te diga, es que sois unos negados respecto a la región de Murcia, hombre, es una pena, pero es así. Ramón. Que digas que va a llegar el corredor, pero ahora, o sea, cuando ves que una cosa no es inevitable y es que el corredor mediterráneo va a llegar, pero que se haga bien porque estamos encima. Y ahora, la variante de Camarillas soy unos negados. Si la Ramón, vamos a ver, la plataforma y la superestructura, al margen de que ya no es solo en la variante de Camarillas, sino que tienes que traerla el trazado completo. Hombre, claro, es que si no, es mucho dinero, no solamente se trata del agujerito. Vosotros dejasteis hecho el agujero. Y la plataforma, Andrés. No, la plataforma, el macadán, o sea, es decir, ahí hay que ponerle la superestructura, es decir, no están ni las traviesas, ni las vías, y los trenes, ¿no? No la hemos dejado los terminada. Los trenes no lo habéis puesto encima de la plataforma. Os tendríamos que haber dejado aquello terminado para que vosotros lo inaugurarais. Si ya contratasteis trenes que no hacían falta, no me tires de la lengua. Bueno, sobre estos proyectos yo creo que llevamos más de media hora hablando de las infraestructuras y de los presupuestos. Vamos a ver qué pasa también con las enmiendas parciales, que la semana que viene van a empezar, bueno, a ponerse encima de la mesa, porque en definitiva el presupuesto seguramente al principio de diciembre no será aprobado en el Congreso de los Diputados, ¿no? La aprobación final va a ser el 16, la definitiva. La definitiva. Lo tienen que aprobar antes para que vaya a trámite al Senado. Sí, nosotros lo aprobaremos en volverá al Congreso en diciembre. La tercera semana, o sea, la segunda semana de noviembre se aprueban en el Congreso.
va al Senado y la segunda semana de diciembre vuelve al Congreso, por si hay alguna modificación. Bueno, pues estos señores que tenemos aquí tendrán que opinar y tendrán que votar sobre estas cuestiones. Estas cuestiones y también opinar sobre otras. Por ejemplo, durante estos últimos días, la verdad es que el tema de la corrupción política, hoy viendo los telediarios, uno empieza a ver que si el tema de los ERES, que si la familia Pujol, que si las tarjetas de Bankia, y más de la mitad del telediario es sobre presuntos casos de corrupción y de irregularidades, que la verdad es que causa pues indignación, cuando menos tristeza en el ciudadano, y es algo que yo creo que es muy preocupante, no para un partido político, sino para el propio sistema en el que nos encontramos. Y debería existir, no digo que no la haya, pero debería existir una conciencia de toma de decisiones rápidas y contundentes para abordar estas cuestiones y evitar que todo esto ocurra y que el ciudadano se encuentre, digamos que tranquilo, a gusto y cómodo con el sistema en el que nos encontramos. Yo me gustaría saber la opinión de estos dos invitados sobre esta cuestión en general y sobre esta última de Bankia en concreto, pero antes de eso, yo creo que a veces hay mucha confusión sobre qué es una tarjeta, de qué características tiene, sobre si es una remuneración, una atribución en especie, si son gastos de representación. Lo que hemos hecho ha sido hablar con dos profesionales de este ámbito, laboral y fiscal, para que nos den algunos apuntes y luego analizamos a nivel político con nuestros invitados. Las opiniones son de José María Jiménez, que es socio director del área laboral de Auren Abogados y Asesores, y con Diego de la Cotera, igual, pero del ámbito fiscal. Opinan lo siguiente. Por lo tanto, que alguien le dé una tarjeta de crédito de la que puede gastar, de la que puede comprar, etcétera, etcétera, a un trabajador puede ser perfectamente considerado retribución en especie, puesto que no es en dinero y que además no tiene por qué afectar solo al trabajador, sino puede comprar unos libros para sus hijos o pagar una matrícula de una universidad. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo en que eso es una retribución en especie, sin ningún problema. O sea que las dos cosas pueden ser, hay un marco legal que acoge. Hay un marco legal que acoge las retribuciones y la retribución en especie también. Hay una serie de reglas del juego para la retribución en especie, como pueden ser que no pueden superar el 30% del valor del salario que no es en especie, que tienen que ser un incremento de patrimonio para él, para el trabajador digo, o para su entorno familiar en concreto, que debe estar pactada su cuantía de manera inicial, o por lo menos tener claro cuáles son las reglas de esa retribución en especie en cuanto a un pacto inicial, etcétera, etcétera. Pero cumpliendo esos parámetros, la retribución en especie forma mayor parte de la base de cotización en los salarios porque cotiza la Seguridad Social. Pasa que en estos casos supongo que todos los afectados están en base máxima de cotización y esto no viene a cuento, pero efectivamente es un concepto salarial que cotiza como otro cualquiera. Lo declara la compañía que satisface esas retribuciones por el concepto que sean, y al mismo tiempo el perceptor que recibe esta retribución lo tendrá que hacer en su liquidación del impuesto sobre la renta. ¿Qué ocurre? Que yo en este caso del que estamos tratando entiendo, sospecho, que la empresa habrá declarado lo correspondiente y si lo ha hecho mal, pues la inspección de los tributos o el propio Banco de España tendrá que sancionar lo que haya hecho mal la compañía. Y entiendo que el perceptor en su impuesto sobre la renta, como cualquier ciudadano, como usted y como yo, pues habrá liquidado sus impuestos. Y si no lo ha hecho, tendrá que corresponder una sanción administrativa y ponerse al día. Entiendo que el debate es si la legalidad o no, pues si no se ha cumplido bien la legalidad, pues tendrán que responder de ello. Otra cosa es entrar ya al volumen que se les ha dado a unos señores que son miembros de un consejo que está administrando una entidad de crédito que todos los españoles hemos puesto dinero con nuestros impuestos, con los recortes sociales que se nos han hecho para salvarlos de una quiebra, para rescatarlos. Y estos señores moralmente, porque no se me ocurre un calificativo más suave, pues han utilizado el dinero para sus caprichos personales, porque un gasto de representación puede ser tener que invitar a un señor a tomarse un café, o puede ser un desplazamiento, una comida. Pero todo esto que ha salido en los medios de comunicación, de gastos particulares, de farmacia, lo más suave, no hablo de lencería fina, esto rompe cualquier esquema y el ciudadano, evidentemente, con esto se indigna. Pero claro, yo creo que ese no es el debate no es si es legal o no que cumplan los requisitos y lo pongan en una cuenta contable y el Banco de España lo detecte. Yo creo que el debate es cómo consentimos los españoles que este tipo de personas nos están gobernando. Dudo que hayan cometido delito fiscal, porque para que haya delito fiscal en la cuota debe ser mínimo 120.000 euros al año y no tengo datos para decir que aquí haya delito fiscal. Ahora, si aplicásemos el sentido común y el Código Penal tiene sentido común, pues maquinar para poder esquilmar, robar, apropiarse indebidamente de la caja común de una entidad
que no es de ellos propiamente, pues hombre, eso ya los tribunales tendrán que imputarle y ponerle fianza, como de hecho está pasando, ¿no? Efectivamente. Sí, es un ejemplo muy gráfico. Si yo tengo una empresa privada, que la tengo, y tengo dificultades en mi empresa, y mañana necesito pedirle a un amigo dinero, y se lo pido de buena fe para poder continuar con la actividad de la empresa, imagínense que este amigo me lo deja de buena fe y yo el dinero me lo gasto en bienes míos particulares que no son para la empresa, o lo derrocho o me compro un coche de lujo. ¿Qué va a opinar mi amigo de mí? Pues probablemente piense que soy un sinvergüenza. Al final eso es un poco lo que pulsamos en la calle hoy en día. A una empresa que hemos tenido que ayudar todos los españoles con nuestros impuestos, supongo que habrán destinado parte de eso a su actividad económica, o por lo menos así lo esperamos. Pero es verdad que otra parte se está destinando a que un señor pueda gastar 400.000 euros al año, supuestamente hablando, en viaje, en comida o en ropa para su señora. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la imagen de lo que hacemos y de cómo lo hacemos en determinadas circunstancias. Y la imagen que percibimos como ciudadanos, profesionales o empresarios o empleados por cuenta ajena, es que estos señores son de todos los colores del espectro político. Ahora no podemos decir es que estos han sido los de la derecha o los de la izquierda, o de un sindicato sí y el otro no. Es que todos caen en el mismo... O sea, la regeneración que necesitamos de que esta inmoralidad que parece que ya gobierna y que se expande, y de todos los partidos políticos, y empieza por la corona y termina con Cataluña, en fin, esto es algo que como ciudadano pues te indigna y ya trasciende más lo que la ley pueda tipificarlo como delito, ¿no? O sea, ¿qué solución le vamos a dar? ¿Qué regeneración necesitan los partidos políticos, los sindicatos, para que esto no vuelva a ocurrir? Casi la pregunta no la hago yo, porque la han lanzado nuestros invitados. Me gustaría, bueno, luego hablamos de un poco el clima en general, pero hablando de este tema primero, sobre el tema de las tarjetas, me llama la atención que opinan como profesionales, pero al final lo que reclaman es un compromiso ético y moral que va más allá de un necesario compromiso ético y moral, que va más allá de lo que es la normativa o la legislación, que seguramente es difícil de controlar muchos de estos casos, ¿no? ¿Qué opinan? Hombre, estamos, por desgracia, viviendo, yo creo que uno de los peores momentos. Yo estoy en política desde el año, yo qué sé, 77 o 76, o sea, han pasado ya décadas, y hemos pasado a lo largo de todas esas décadas por momentos buenos, malos y irregulares, pero yo creo que estamos pasando por el peor momento que yo políticamente he vivido nunca. Y además, siendo el momento más grave, yo creo que yo echo en falta el tener un poco más de sentido de la responsabilidad y asumir un poco más esa responsabilidad, ¿eh? Por ejemplo, hay algo esencial en lo que está pasando, y es que hay que deslindar, porque hay una cierta tendencia a esconderse en si determinados comportamientos son legales o no son legales. Yo creo que en la política no puede uno esconderse detrás de la ley. O sea, en política hay comportamientos que son inaceptables, sean legales o no lo sean. Y la justicia, y ahí están los órganos judiciales para ejercer su tarea, pues a cada uno le exigirán su responsabilidad y le asignarán lo que le corresponda. Y eso lo tienen que hacer los jueces. Y luego está la responsabilidad del político, que es a lo que voy, donde yo creo que no acabamos de estar en el sitio. Y es que tenemos que olvidarnos de los jueces. Tenemos que olvidarnos de la ley, lo digo esto en sentido positivo. Ellos harán su trabajo y la ley está ahí, es igual para todos, debe ser igual para todos. Y nosotros como políticos asumir la responsabilidad de que hay cosas que políticamente no son aceptables y que somos nosotros, los políticos, los que tenemos que ejercer y echar fuera de la política aquello que no es admisible en la política. Lo digo para no escondernos detrás de los jueces, no estar esperando sentencias, lo que está pasando en Caja Madrid. Decían los asesores y ciudadanos, porque han opinado como ciudadanos también, y llevan mucha razón. Dice, hombre, una empresa pues te da una tarjeta, la empresa declarará los gastos que genera la tarjeta, el que usa la tarjeta incorporará a su renta lo que corresponda y tal, pero es que en Caja Madrid lo que se hacía ya no es no declarar, sino ocultar. Es decir, los gastos que generaban esas tarjetas los ocultaban en un sistema tortuoso para que ni el Banco de España se diera cuenta, ni nadie se diera cuenta. O sea que había ahí, digamos, una posición muy activa en ocultar lo que estaban haciendo, me imagino que porque ellos sabrían que era absolutamente indecente lo que hacían, aunque ahora cuando comparecen delante del juez, pues según parece ser, no sabe ninguno nada. Hombre, lo de Caja Madrid es una auténtica vergüenza, es políticamente inadmisible. Todo aquel que tenga algo que ver con eso y esté en la política, hay que echarlo de la política, más allá de lo que diga la ley y más allá de lo que digan los jueces. Y yo creo que si se hace eso y se hace con contundencia, se hace con rapidez,
yo creo que lo que nos demandaban, que es una regeneración, porque la regeneración se demuestra, como dice luego, el camino se demuestra andando. O sea, la regeneración política no es una declaración, no es la elaboración de un código ético que se cuelga en una página web. La declaración es lo que hace, o sea, la regeneración es lo que hacemos todos los días. Y ahí es donde yo creo que falta, y voy a decir con carácter general, yo podría defender un poco más a los míos, atacar a los otros, no. Yo creo que hace falta, y el ciudadano demanda, mayor firmeza, mayor agilidad y mucho mayor compromiso. Andrés. Sí, no, yo primero estoy de acuerdo con lo que han dicho los asesores, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ramón. Yo creo que nosotros tenemos que dar ejemplo. Es decir, al político se le exige que dé ejemplo, sin escudarse en la ley y sin escudarse en ningún sitio. Yo no sé si después de lo que ha dicho Diego de la Cotera, pues es posible que haya algún subterfugio en el cual pues pueda alguno salir indemne desde el punto de vista judicial. A mí me da exactamente igual. Es decir, yo creo que un político no puede dar la imagen que estamos dando. Porque además lo que no sé si somos capaces de decirle a la sociedad y a esos ciudadanos que se han manifestado, como tantísimos miles, es que nosotros también estamos escandalizados. Algunos estamos escandalizados, muchos estamos escandalizados, la gran mayoría, porque hemos estado soportando, aupando, defendiendo, protegiendo y votando pues políticas que se han hecho por parte de unos señores que al final a nosotros también nos han defraudado. Por lo tanto, es verdad que hay que sacarlos de la política, pues porque primero la política no es eso. Yo creo que hay épocas en las cuales pues uno se puede dejar llevar. Es verdad que ahora lo tenemos, digamos que estamos mucho más sensibles a estas cuestiones, que teníamos que haberlos estado siempre, pero bueno, pero ahora no podemos dejar pasar ni una. Y evidentemente tenemos que trabajar con contundencia. Decía Ramón que con rapidez. Sí, con rapidez. Decían que si el Partido Popular había sido más lento o más rápido. No, pero lo digo yo, es que no me oculto. Es que a mí este tema me tiene. Tú has dicho antes un taco, yo ahora voy a decir otro, a mí me tiene encabronado. Y también pido perdón por la palabra. Yo soy, como se ha dicho al principio, del Comité Nacional de Derecho y Garantía, es decir, los que estamos ahí en ver si se mantiene o no se mantiene por parte de los afiliados las normas de funcionamiento. Y la semana pasada abrimos un expediente porque pensamos que era mejor abrir el expediente antes que tomar una decisión definitiva sobre los 13 afectados que son del Partido Popular, como con carácter previo había hecho el Partido Socialista. Pero no lo hemos dejado demorar sine die. El lunes próximo, a las 5 de la tarde, está convocado el Comité de Derechos y Garantías, porque en el tiempo récord de 8 días hábiles hemos tramitado el expediente de los 13 afectados y lo vamos a resolver el lunes. Queríamos, como dijo la secretaria general, que debíamos de respetar nuestro propio procedimiento, pero hemos ido con la rapidez que digo. Estamos convocados el lunes a las 5 de la tarde porque en 8 días se ha terminado el expediente y evidentemente creo que todo el mundo necesitamos que dejen de aparecer estas cuestiones que además, claro, nos emergen ahora. Son cuestiones de 10, 12, 15 años que ahora las estamos soportando de golpe. Esto no justifica ni excusa ni nada. Pero claro, es tal el bombardeo que tenemos de ERES, cursos, tarjetas opacas, los Puyoles y compañía. Y tal, se te olvida Bárcenas, que el pobre se va a llevar... No, también. Y digo, el pobre, entre comillas, que se va a llevar para adelante a medio mundo. El paréntesis Bárcenas, que por supuesto... quiero decir que también ¿Sabes lo que pasa, Andrés? Que toda esa gente, a mí, por ejemplo, ha surgido un caso digamos, cercano a las filas socialistas y tal, en Asturias, que me dejó muerto, el del sindicalista, el de Villa y tal. ¿Sabes lo que pasa, Andrés? Que cuando ocurren estas cosas, el ciudadano nos ve de una manera que parece que es que no conocíamos a ninguno. Y resulta que toda la gente, por ejemplo, el lío que tenéis vosotros montado, Rato, que es un pope,
el Blesa, No, vamos a ver, otro rato no Pope, sale, no sé qué. O sea, vamos a ver, yo O sea, el primer día ahora me quedé a cuadros. ahora Aceves, o sea, es que Bárcenas ha estado 20 años gestionando la administración del PP. O sea, a lo que voy, si no quiero echarte nada encima porque No, pero tenéis. si esto es una... Quiero decir, como lo percibe el ciudadano, o sea, que surge todo el barullo ese y transmitir la imagen y la sensación, en este caso vosotros, como si poco menos que no conocierais a nadie o fuera gente muy poco conocida. Pues te voy a decir una cosa. Joder, es que son la esencia de la No hay organización. excusa, vamos a ver. Ya, claro. No, pero y es ahí que la gente yo creo que demanda mayor contundencia y mayor claridad. Sí, pero también te tengo que decir... Lo hemos estado haciendo mal. Que al final... Y estos por son una supuesto, banda de chorizos. Pero que al final, no, pero es que al final resulta que también se mete todo en el mismo saco. Por lo que dices tú, tal, a Rato evidentemente, ¿verdad? Yo he trabajado con Rato y estoy jorobadísimo. Pero no jorobado diciéndome que lástima me da, no, sino encabronado con él. Y lo digo con toda claridad, o sea, no me escondo. Ahora, hay otros casos en los cuales sí que es verdad que dice, bueno, es que no conocéis. No quiero con esto ni escudarme ni ponerme tal. Sí. Yo con Bárcenas he hablado una vez en un avión. Hombre, ya sé que tú a ese nivel no te has movido, pero no porque ojo, pero te quiero decir que hay señores que han actuado con un atrincheramiento y una impunidad tal igual, que estabas tú al lado y no te enterabas. Se habla mucho ahora del efecto... Perdón, Aznar le conocía, Rajoy le conocía, Aceves le conocía y le trataba. Pero no se habla mucho ahora... Se lo nombraban ellos, administradores del partido. Sí, pero no sabían cómo actuaba. Se habla mucho ahora del efecto Podemos. Yo no sé si tiene más preocupado al Partido Popular o al Partido Socialista y las consecuencias que pudiera tener, porque al final todo esto yo creo que alimenta que haya un partido que diga que quiere cortar con todas estas cuestiones de una manera más contundente y tal, y que viene de no estar en las instituciones, ¿no? Pues yo creo ¿Está preocupado el Partido Socialista por lo que puede tener? Hay quien dice que en la región de Murcia, por ejemplo, va a obtener un nivel de votos parecido Podemos al Partido Socialista. El Partido Socialista, no lo sé porque tampoco, soy un representante, un dirigente del partido, soy un senador y bueno, sí, soy una persona muy significada en el partido, es verdad, pero bueno, hasta llegar al extremo de hablar en nombre del partido no me atrevo. Pero en nombre propio y creo que de muchísimos compañeros y compañeras creo que sí puedo hablar. Vamos a ver, el fenómeno Podemos. A mí me encanta la existencia de Podemos. Me parece que va a ser muy buena para la política española. Porque creo que están haciendo ahí, están generando, en primer lugar se han hecho eco de un sentir ciudadano muy amplio, de gente que está muy indignada contra este tipo de cosas que están pasando, y eso lo están personalizando ellos, y lo están consiguiendo poner en la agenda política con mayor contundencia y con mayor presión, porque no voy a decir que estos asuntos no estuvieran en la agenda política, estaban, pero no con la, tensión que están ahora. Entonces yo creo que en ese aspecto yo me alegro de que Podemos esté ahí, me alegro de que las perspectivas electorales, aparte del buen resultado que obtuvieron en las europeas, me alegro de sus buenas perspectivas electorales. Creo que no va a llegar a ser nunca un partido de gobierno, estoy convencido, pero creo que están haciendo un papel ahora mismo muy útil. Entonces, en ese aspecto yo me alegro muchísimo. Aparte de que lo que están diciendo, cuando desde Podemos señalar un problema, son muy certeros al señalar el problema y son muy certeros a la hora de definir todos los aspectos de ese problema. Que luego cuando proponen soluciones, las soluciones son falsas y son inviables, también es verdad. Por eso digo que no van a ser nunca un partido de gobierno. Pero bueno, creo que ahora mismo el efecto es muy positivo. En ese sentido me alegro. Como militante del Partido Socialista y como, un actor político secundario, pero que está en la escena, pues hombre, me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque es verdad que han tenido un buen resultado electoral en las europeas. Las encuestas también le apuntan a un buen resultado en los próximos comicios. Yo creo que en las próximas elecciones autonómicas y municipales el resultado va a ser más importante que el que van a tener luego en generales. Yo creo que el que tengan cuando vengan las elecciones generales va a ser un resultado más pequeño que el que tengan en autonómicas. Pero bueno, a mí me preocupa, entre otras razones, porque creo que a nosotros como alternativa electoral, como alternativa de gobierno, como alternativa política, pues nos están haciendo daño. Y yo creo que eso es lógico que nos preocupe y que además tenemos ahí mucho trabajo que hacer para no dejarnos comer un terreno que además lo están comiendo, como digo, señalando con certeza el problema, pero planteando soluciones falsas, con lo cual la alternativa es muy poco sólida. Entonces,
Sí, vamos a ver, yo en parte coincido con Ramón. Es bueno que una sociedad tenga capacidad de protestar, de levantarse y de analizar los problemas y saber, pues, más o menos certeramente cuál es la raíz del problema. Lo que también hay que plantearse muy mucho es si toda esa buena fe, buena voluntad, que yo creo que hace bien a la sociedad española de analizar bien los problemas y de levantar las alfombras, tiene la misma frescura y la misma buena animosidad por parte de los que en un momento determinado han sacado un movimiento que es capaz de dar esas soluciones falsas, porque claro, la incongruencia terrible es que con el buen análisis del problema la solución sea falsa. En eso estoy de acuerdo con Ramón. ¿Por qué? Bueno, que no se nos olvide que Podemos es una operación de laboratorio de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Es una elaboración llevada a lo largo del tiempo por 3, 4, 5 personas encabezadas por Iglesias, pero que al final, si te pones a analizar, pues ves al Gramsci del eurocomunismo, que se quedó obsoleto en el año 80, en los años 80, y ves también una fórmula en la que, y perdón, yo no quiero aquí parecer nada elucubrante ni nada, pero bueno, dice, mire, es que esto es lo que Lenin hizo. O sea, los soviets son las asambleas ciudadanas de Podemos, y las consecuencias de la política leninista de hace 100 años con unos planteamientos tal, pues todos las hemos visto, e incluso la variación al eurocomunismo, y eran planteamientos totalmente marxistas, pero de una renovación en el que al final, si nos vemos también analizando esas pseudo soluciones, pues su reflejo son las repúblicas populistas americanas. Quiero decir que tienen una visa atractiva importante, que van a obtener un buen resultado, que la sociedad a lo mejor pueda necesitarlo, pero la sociedad lo que no tiene es que engañarse, y sobre todo, y voy a decir una cosa que no sé si es la más adecuada, pero yo creo que también, es decir, ¿cómo podemos analizar una asamblea cuya votación personal a quién tiene o no tiene razón se va a hacer a lo largo de 15 días con una votación electrónica que se puede utilizar por 2000, o sea, ¿cuántas veces puede uno votar o no votar electrónicamente? Andrés, eso lo tienen... No, exacto, eso está totalmente... No, eso está controlado, lo tendrá controlado, como no va a estar controlado. Perfectamente. Claro, perfectamente, es que ese es el problema, que está perfectamente controlado. Está muy controlado. Entonces, yo veo que hay una buena voluntad de bases, y evidentemente hay un momento elegido por alguien con un planteamiento y una manipulación evidente de una cuestión de laboratorio, y que evidentemente nos preocupa porque pueden llevar a una situación en la cual, bueno, pues se puedan producir situaciones de difícil gobierno, y que evidentemente, bueno, pues tenemos que responder los partidos a una respuesta que seamos capaces de llegar a los ciudadanos con soluciones verdaderas, con soluciones posibles. Si el análisis es bueno, mire, usted tendrá que ver la solución. También es curioso que ya ha habido planteamientos en este fin de semana que ya han renunciado. Y luego las fórmulas las han planteado. Yo no sé si tú has ido siguiendo la asamblea. Lo he seguido porque me interesa muchísimo la dinámica de Podemos, y lo sigo, digamos, todo lo de cerca que yo puedo seguirlo. Pero veo una serie de connotaciones en cómo analizas tú el tema de Podemos que no acabamos de coincidir mucho. Podemos no es una experiencia de laboratorio, No. Eso es la calle misma. Otra cosa es que los dirigentes sean personas que nacen de una facultad de ciencia política, que son personas, digamos, técnicamente muy preparadas, ideológicamente muy bien ahormados, y son gente... No tanto, porque ahora Gramsci no está también armado uno. No, son gente de calle, y Podemos no hunde sus raíces en un laboratorio, sino que hunde sus raíces en la Puerta del Sol de Madrid, no nos engañemos. Hay un fenómeno social
que Podemos lo que pasa es que sabe capitalizarlo y liderarlo. Yo lo de Podemos lo veo con mucho respeto y con mucha consideración. Y creo que son personas muy valiosas y que son personas muy inteligentes. El problema, que es a lo que voy, es que están jugando un poco con las encuestas. Ellos leen las encuestas y entonces ven lo que se quiere escuchar y van y lo dicen. Lo que pasa es que, claro, a la hora de plantear, ¿por qué no se quieren presentar a las municipales? Claro, es que pues no se quieren presentar porque cuando te presentas a unas elecciones municipales y sales elegido concejal, entonces viene el vecino y te dice, oiga, que en mi calle tengo un bache. Y eso necesita una respuesta concreta. Y ellos no quieren meterse en el mundo de la gestión, en el mundo de las respuestas concretas. Les gusta flotar por arriba. Pero, Andrés, el problema no son ellos, el problema somos nosotros. Porque es que todos los días le hacemos el trabajo a ellos. Que sí. Con las tarjetas de Bankia les metemos votos a ellos. Que sí. Con el tema de las CEBES y del otro les metemos votos a ellos. Donde yo quería llevar es que la frase de el cielo no se llega por consenso, se llega por asalto, es de Lenin, literal. Bueno, la frase es de Lenin. La frase no de sus raíces en una carta de don Carlos Marx. Y lo que pasa es que a lo largo del tiempo se ha ido utilizando cada uno a su manera y según más le convenía. Pero bueno. Estamos fuera de tiempo, me están avisando, pero 30 segundos nada más. ¿Le preocupa el movimiento separatista catalán? ¿Cree que va a quedar... ¿qué va a ser de él el día, la semana que viene? Vamos a ver, 30 segundos, por favor. Yo creo que lo de Cataluña, digamos, política e institucionalmente va a quedar en nada. Lo que pasa es que socialmente va a ser un desastre. Ajá. No se lo ha consumido. Yo creo que ya ha fracasado. Pero evidentemente en los rescoldos todavía tenemos un compromiso para que la sociedad catalana no se quede con secuelas de una locura mesiánica de dos personas por distintas razones y motivos que han llevado al pueblo catalán y a España en definitiva a una situación sin salida, como se ha demostrado. Muchas gracias, Andrés Ayala, por haber estado aquí esta noche, Ramón Ortiz, igual, y a todos ustedes por habernos seguido. Terminamos ya el próximo jueves de nuevo con todos ustedes. Gracias.